Ok, tengan todos y todas muy buenos días. Un placer volver a compartir una clase más con todos ustedes. Bien, vamos a iniciar escribiendo la fecha del día de hoy. Iniciamos nuevo mes, iniciamos una nueva etapa en nuestras vidas y seguimos estudiando este maravilloso idioma que es el inglés. Así que por favor, ponen la fecha en su cuaderno. Antes de comenzar con la clase de hoy, como ustedes saben, estamos estudiando los animales y estamos creando oraciones. ¿Cómo podemos describir a esos animales? Ok, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de eso y también vamos a ver la pregunta. Ok, preguntas con los animales, preguntas de las características de los animales, todo eso en inglés. Pero ahora nos vamos a enfocar en esto primero. New phrases. New phrases significa nuevas frases. Vamos a ver algunas famosas frases que se ocupan en el inglés. Y tenemos acá la primera. Let's go for a walk. Y tenemos lo que es también el significado. Acá dice vamos por una caminata o vamos a una caminata. Normalmente nosotros lo conocemos como vamos a una caminata. ¿Ok? Entonces, let's go for a walk. Ahí estamos en una excursión. Imaginémonos que nos fuimos a una excursión y de repente nos dice el organizador, ok, todos tienen una hora libre, pueden hacer lo que quieran. Unos se van a jugar fútbol, otros básquetbol, otros se van a nadar, etc. Pero sale alguien y dice, hey, everybody, todo el mundo, let's go for a walk. Vamos a una caminata. Eso es, cuando vamos a ir a un lugar que no conocemos y comenzamos a caminar y a conocer ese lugar. Let's go for a walk. Be careful. Ten cuidado, ¿ok? Esto significa ser cuidadoso. ¿Vemos algún peligro ahí? ¿O vemos algo sospechoso? ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que caminar con cuidado. Tenemos que actuar con cuidado. Ser cuidadoso. Be careful. Bien, ahora que ya sabemos estas dos frases en inglés y también ya sabemos su significado, vamos a practicar su pronunciación. Así que, please, everybody, repeat with me. Todos repitan conmigo. Let's go for a walk. Let's go for a walk. Let's go for a walk. Be careful. Be careful. Be careful. Let's go for a walk. Be careful. Let's go for a walk. Be careful. Let's go for a walk. Be careful. Bien, excelente. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo usar estas frases en oraciones. Y tenemos un ejemplo dos ejemplos con be careful. Tenemos el primero. It is a bear. Be careful. Es un oso. Ten cuidado. It is a bear. Be careful. It is a wolf. Be careful. Es un lobo. Ten cuidado. ¿Ok? Ahí vemos el peligro. Nosotros sabemos que el oso y el lobo son animales salvajes. Entonces, en algún momento pueden representar un peligro. Y si nosotros vamos caminando y de repente vemos un oso, ¿qué tenemos que ser? Cuidadosos. Be careful. It is a bear. Be careful. It is a wolf. Be careful. ¿Ok? Ahí estaría el ejemplo de la frase de be careful. Ahora vamos con la otra frase. Let's go for a walk. It is a lake. Let's go for a walk. Imaginémonos que vamos a visitar un lago. Y alguien nos dice, hey, ¿quieres ir a conocer? Vamos a caminar. It is a lake. Es un lago. Let's go for a walk. Vamos a caminar. ¿Ok? Please copy the new phrases and copy the examples in your notebook. Por favor, copie las nuevas frases y los ejemplos en su cuaderno. Si sienten que voy muy rápido, le pueden poner pausa al video. Comienzan a escribir ahí los ejemplos, las frases, y cuando terminen le vuelven a dar play al video. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos estado estudiando cómo describir a los animales en inglés. Asimismo, hemos estado estudiando diferentes nombres de animales en inglés. Por ejemplo, bear, wolf, squirrel, butterfly,
spider, etcétera, etcétera. Hemos estado estudiando varios animales y cómo describirlos. Ok, hemos visto oraciones afirmativas y oraciones negativas. Hoy toca el turno de la pregunta o de la forma interrogativa. Questions. Ok, vamos a aprender a crear preguntas acerca de los animales, acerca de las características que estos tienen. Pero antes de pasar a lo que son las preguntas, vamos a hacer un pequeño repaso tanto de lo afirmativo como de lo negativo. Ok, vamos a poner acá affirmative form, forma afirmativa. ¿Y qué necesitamos en la forma afirmativa? La regla dice que necesitamos un sujeto, subject, necesitamos un verbo, verb, y necesitamos un complemento, que sería complement, ¿ok? We have the elements of the sentence. Acá tenemos los elementos de la oración. ¿Y cuál es el sujeto que hemos estado ocupando este periodo, esta unidad? It, ¿ok? ¿Y qué significa it? Significa eso. ¿Y qué otra peculiaridad tiene el it? Que pertenece a la tercera persona del singular. Entonces, este viene siendo nuestro sujeto. It, ¿ok? Repeat with me. It, it. Bien, ya tenemos el inicio de nuestra oración. Ahora lo que necesitamos es un verbo. En este caso, hemos estado estudiando el verbo has. Tiene, tener. Tiene, tener, has. Ok, repeat, has. Ok, y ya tenemos ahí dos de los elementos de la oración. Nos hace falta uno. Necesitamos un complemento. Ahora bien, como hemos estado estudiando características de los animales, necesitamos una característica de un animal como complemento. Entonces, yo puedo poner, it has a tail. Eso tiene una cola. Ok, ahí tenemos lo que es nuestra oración. Y cumplimos con todos los elementos. Sujeto, verbo y complemento. Ahora bien, resulta que acá no estamos especificando el animal. Ahora bien, nosotros podemos especificar al animal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sustituimos el sujeto it, ¿ok? Cuando vamos a escribir una nueva oración, quitamos lo que es el it y escribimos el nombre del animal. En este caso yo voy a poner the wolf, el lobo. The wolf has a tail. Si se fijan, la oración lo único que cambió fue en su sujeto. De ahí va normal. El has no lo cambié y el complemento a tailed tampoco lo cambié. Entonces, lo único que tenemos que hacer es quitar el it y poner el nombre del animal del que nosotros queremos hablar en nuestra oración. Eso sería en la parte afirmativa. ¿Qué hay ahora de la parte negativa? Lo que vimos la clase pasada, negative form. Para la parte negativa necesitamos un verbo auxiliar, ¿ok? Necesitamos un verbo auxiliar o auxiliary verb. ¿Y cuál es ese verbo auxiliar que necesitamos? Como estamos ocupando la tercera persona del singular, vamos a ocupar does not. Does not es el que nos va a dar el significado negativo en nuestra oración, ¿ok? Does not significa no, ¿ok? Does not sí se le conoce en inglés como un verbo auxiliar, pero en sí no es una acción, sino que es lo que hace que nuestra oración tenga un significado negativo, ¿ok? Does not. Ahora bien, según lo que vimos la otra clase, what are the elements of the sentence in negative form? ¿Cuáles son los elementos de la oración en forma negativa? Bien, como siempre, necesitamos al inicio un sujeto, subject. Luego, como estamos en negativo, después del sujeto, vamos a escribir el does not, nuestro verbo auxiliar, ¿ok? Que no se nos olvide. En oraciones negativas, el verbo auxiliar does not va a ir después del sujeto y antes del verbo. ¿Ok? Entonces ya tengo mi sujeto y mi verbo auxiliar. Ahora necesito
el verbo, la propia acción de la oración. Y por último, necesito el complemento. Complement, ¿ok? Y aquí está la fórmula para crear una oración en presente simple, pero de forma negativa. Ahora vamos a crear un ejemplo. Tenemos it, ¿ok? It va a ser nuestro sujeto. Ahora, según la fórmula que tengo que poner, does not. It does not. Ahora necesito poner have, ¿ok? Have. Y por último, tengo que poner el complemento. A tail. It does not have a tail. Algo importante a mencionar acá, y lo voy a escribir aquí, que es que en negativo no se utiliza el has, sino que utilizamos have, ¿ok? Y aquí está. Por eso es que en negativo no utilizamos has. Eso grábeselo en la mente. El has únicamente lo ocupamos en afirmativo. H-A-S únicamente en afirmativo. Y have, H-A-V-E en negativo. ¿Ok? Así que copie ese pequeño detalle en su cuaderno y vamos a ver otro ejemplo. Bien. Decíamos que el primer ejemplo dice, it does not have a tail. Eso no tiene una cola. Bien, en este momento yo no estoy especificando el animal. Ahora lo que yo quiero es especificar el animal del que yo quiero hablar. Y nuevamente voy a utilizar al lobo, the wolf. Y de ahí todo de la oración va exactamente igual. The wolf does not have a tail. ¿Ok? The wolf does not have a tail. Ok, bien, ahí tenemos lo que son las oraciones negativas. Y como podemos observar, aquí también podemos sustituir el it por el nombre en sí del animal. ¿Ok? Ahora que ya repasamos un poco lo afirmativo y lo negativo, vamos a la pregunta. Questions, preguntas. Bien, acá nuevamente vamos a utilizar nuestro verbo auxiliar, pero ahora solo lo vamos a ocupar como does. Ya no vamos a ocupar el not. ¿Por qué? Porque no estamos ocupando la forma negativa, sino que la forma de pregunta o la forma interrogativa. Bien, vamos a ocupar siempre el does. Y acá la pregunta sufre un cambio. ¿Ok? Porque no iniciamos con el sujeto. Ahora mismo les doy los elementos que necesitamos para crear la pregunta. En este caso, iniciamos escribiendo does. Es lo primero. Grábese esto. En inglés, siempre vamos a iniciar la pregunta con does. ¿Ok? Con does, con el verbo auxiliar, salvo algunas excepciones, pero en esta unidad no vamos a estudiar esas excepciones, así que por el momento grábese eso en la mente, que el does va a ir siempre al inicio de la pregunta, y después del does vamos a escribir nuestro sujeto. ¿Ok? Y ahí tenemos ya los primeros dos elementos de nuestra pregunta. Luego del sujeto necesitamos el verbo. Después del verbo necesitamos un complemento. Y por último, y al final, y únicamente al final, necesitamos el signo de interrogación. Y acá tenemos lo que son los elementos de la oración. Ahora bien, vamos a escribir un ejemplo de una pregunta. Bien, lo primero, escribir does. Ahí lo tengo. Luego, debo escribir lo que es el sujeto. Does it. Ahora necesito verbo. Have. Y luego necesito un complemento. A. Tailed. Y por último, signo de interrogación. Otro dato aquí a mencionar es que al igual que en la manera negativa, acá vamos a utilizar el have. ¿Y por qué vamos a utilizar el have, teacher, y no el has? Porque tenemos verbo auxiliar. Ok, acá vamos a poner
En preguntas, siempre se utilizará el have. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el has, vamos a ponerlo aquí entre comillas, el has siempre estará en oraciones afirmativas, ¿ok? El has únicamente lo vamos a utilizar en oraciones negativas y en la forma negativa e interrogativa vamos a utilizar el have, ¿ok? Eso que no se les olvide. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahí tenemos does it have a tail? ¿Tiene eso una cola? Ahora vamos a escribir otro ejemplo. ¿Por qué? Porque yo únicamente en español estoy diciendo, eso tiene una cola. Pero si usted no ve lo que yo estoy viendo, no sabe de lo que yo estoy hablando, porque no estoy especificando. Pero ahora sí quiero ser específico. ¿Ok? Voy a poner, does the wolf have a tail? Y ahí tenemos el ejemplo de las preguntas. Does it have a tail? Y does the wolf have a tail? Y ahí tenemos cómo crear nosotros una pregunta. Ahora bien, como toda pregunta, necesitamos nosotros tener una respuesta. Así que vamos a responder tanto la pregunta que se hace con it como la pregunta que se hace con el sujeto the wolf, el lobo. Bien, nos pregunta, does it have a tail? Eso tiene una cola. Tenemos dos posibles opciones de respuesta, una afirmativa y una negativa. Afirmativa, yes, it is. Y ahí tenemos nuestra primera respuesta. Does it have a tail? Yes, it is. O, si nuestra respuesta es negativa, no, no, acá cometí un error. No es it is. Sería yes, it does. ¿Ok? Borren lo que, si lo habían copiado, bórrenlo. No es yes it is, sino que es yes it does. Lo que pasa que aquí leí mal. Me disculpo, pero sí, la respuesta sería yes it does. Yes it does sería la respuesta. Y la respuesta negativa sería no, it does not. ¿Ok? Y estas son las dos posibles respuestas que vamos a tener. ¿Ok? Nuevamente me disculpo, pero sí, no había leído bien. Y el does lo había leído puro is. Pero estas son las respuestas a la pregunta, does it have a tail? Yes, it does. No, it does not. ¿Ok? Así que, por favor, si copiaron las respuestas anteriores, bórrela porque no son correctas. Las correctas son las que le acabo de presentar. Bien, ahora con esa aclaración vamos a responder la otra pregunta. Does the wolf have a tail? ¿El lobo tiene una cola? ¿Y cómo vamos a poner si el lobo tiene una cola? Yes, the wolf does. Sí, el lobo tiene. O podemos poner también, si es que el lobo no tiene una cola, no, the wolf does not. Y ahí tenemos nuestras respuestas. Yes, the wolf does y no, the wolf does not. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que son las tres maneras de comunicación en inglés. La forma afirmativa, la forma negativa y la forma de pregunta. ¿Ok? Entonces, conclusión. Podemos utilizar el inglés tanto para decir características de los animales como para decir que no tienen esas características. Y también podemos hacer preguntas de eso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber si el pez tiene garras, ¿cómo haríamos esa pregunta? Yo quiero saber, ¿el pez tiene garras?
lo primero que debo de hacer es das, escribir el das. Luego el sujeto del que yo estoy hablando, que en este caso sería el pescado. Does the fish, ahora necesito mi verbo, have, y yo pongo ahora la característica por la que pregunto. Claws, garras, ¿ok? Y por último mi signo de interrogación. Does the fish have claws? ¿Y cuáles son las dos posibles respuestas? ¿Ok? Ah, sí, yo he visto peces con garras. He visto cómo pelean con otros peces. Entonces, si la respuesta es negativa, perdón, es afirmativa, vamos a poner yes, the fish does. Yes, the fish does. O si yo quiero decir que no tiene garras, vamos a poner no, the fish does not. ¿Ok? Y ahí yo tengo las dos posibles respuestas. Obviamente los pescados no tienen garras, pero este es un excelente ejemplo de tanto cómo podemos responder de una manera negativa como de una manera afirmativa. Porque si nos vamos al primer ejemplo, el ejemplo del lobito con la pregunta, ¿Does the wolf have a tail? Acá yo pregunto, ¿el lobo tiene una cola? Todos sabemos que sí, pero yo tengo que darles las dos posibles respuestas a esta pregunta. Todos en nuestra mente nos imaginamos al lobo con una cola. Si nos vamos al libro, a las páginas 43, 44 y 45, vamos a encontrar que el lobo tiene una cola. ¿Ok? Todos sabemos eso, pero también tenemos que saber cómo responder de manera afirmativa. Lo mismo acá. Acá todos sabemos que los pescados no tienen garras, ellos tienen aletas. ¿Ok? Entonces, a pesar de que nosotros ya manejamos esa información, no es malo saber cómo tendríamos que responder de manera negativa. ¿Ok? Y esta sería la clase de hoy. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Nos vamos a ver la siguiente semana, primero Dios, con nuestras respectivas clases. Recordarles nada más que las evidencias me las tienen que enviar por la plataforma de Santillana en un mensaje privado. O si no puede enviarlas por la plataforma, envíemelas por Google Chat. Pero por favor, please, 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 don't forget to send your classes, please. Por favor, no olvide enviar sus evidencias. Eso es muy importante tanto para usted como para mí. Entonces, por favor, no deje de enviar sus evidencias. Y también otra cosita que les quería decir es de que por favor revisen la hoja de tareas, porque la siguiente semana vamos a tener una actividad. No es una actividad así que digan qué difícil va a estar, pero sí es una actividad a la que hay que ponerle cuidado. Es muy fácil, es muy fácil. Yo cuando ya estemos en la clase el día martes con tercero A y el día jueves con tercero B, yo les voy a ir explicando y la vamos a hacer en clase esa actividad. Vamos a recibir unos 15 minutos de clase nada más, vamos a repasar lo que ya vimos, vamos a trabajar en el libro y luego vamos a trabajar en esa actividad que ya está programada en la hoja de tareas. Y de ahí solo nos quedaríamos esperando lo que es la actividad integradora, la autoevaluación y el examen trimestral, y en 2 patadas se nos fue el segundo periodo. Entonces, por favor, póngale énfasis a eso. Evidencias para el día de hoy. Como saben, yo no les pongo una hora en específico. ¿Por qué? Porque yo sé que sus papás trabajan y los tienen que esperar para poder acceder a la plataforma. Entonces me lo pueden enviar en el transcurso del día. Si no reciben una respuesta de parte mía, no se preocupen porque yo siempre guardo sus evidencias, ¿ok? De eso no se preocupe porque siempre guardo las evidencias que me envían. Y por favor, revisan la hoja de tareas. Bien, se me cuidan mucho y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.